Nuestros autores tienen un punto de partida, o muchos, como yo he ido descubriendo, en común. Y es que ambos llegan a esta tarea de escribir, de encontrar su voz creativa desde lugares muy diferentes y remotos en principio, ¿no? ¿Verdad? ¿Queréis? Y así os invito a quizá empezar la charla. ¿Queréis explicarnos a modo de rápida nota biográfica? Habréis notado que no hemos leído las biografías, que os invitamos a leer desde la página de Tasca, pero prefiero que nos lo contéis vosotros, ¿no? Es verdad, llegáis de sitios muy diferentes los dos. ¿Queréis explicarnos qué os llama a escribir? Hola, yo soy Ana, estoy encantada de estar aquí hoy. Pues a mí lo que me invita a escribir es la necesidad de expresar fuera las vivencias, desesperanzas, ilusiones, añoranzas, anhelos que yo siento dentro, que todos sentimos dentro. Empecé escribiendo podcast. Para hacer un podcast, yo por lo menos el proceso que sigo es primero escribirlo como si fuera el capítulo de un libro. Por desgracia, yo no tengo la habilidad de sentarme delante de un micrófono y empezar a hablar de un tema y a fluir como la gente cree que sucede cuando escucha un podcast. Yo necesito sentarme, escribir, ver las palabras una a una que estoy utilizando y qué es lo que quiero transmitir en ese momento. Y a partir de ahí, una vez que lo tengo escrito, muchas veces cierro los ojos y empiezo a grabar, pero con esas palabras ya sobre papel. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero que me invita a escribir creo que es una necesidad. Es una necesidad de sacar fuera todo lo que se cuece por dentro. Y si con eso consigo que alguien que se encuentre en una situación parecida, a lo mejor en un momento también de confusión, de desesperanza, de miedo, de falta de confianza en sí mismo, si con mi podcast o con un episodio con un capítulo del libro ayuda a crear un puente entre esa persona y yo, pues creo que ese puente le ayude a dar un pequeño paso hacia el otro lado de la orilla, creo que mi trabajo está hecho. El resto, ¿te da algo similar? ¿Piensas en Sí, el otro lado también? estoy pensando también en lo que explica Ana. Y sí, yo creo que escribir también es ante todo un ejercicio de intimidad, de los más potentes que nos podemos encontrar en la vida. Estás realmente solo, a gusto, sin nada que perder. Te puedes abrir al 100%, tanto como lector como igualmente como escritor. Y en mi caso, a la hora de escribir, pues me gusta realmente sentirme con esa sensación de amplitud, de tranquilidad, de serenidad y con un sentimiento de verdad y de cercanía con las cosas importantes de la vida, conmigo mismo. Y creo que es mágico cuando eso que puedes volcar en el papel, en mi caso a través de la poesía, puede llegar a estimular a otra persona al mismo nivel, también en ese ratio de intimidad. Y entonces, de alguna manera, esas sensaciones se pueden extender, se pueden amplificar a un grupo de personas, ¿no? Creo que es la mayor virtud de escribir y de la literatura, el poder poco a poco ensanchar esa intimidad y que llegue a más personas y que se convierte también en un sentir de un grupo, de una sociedad, incluso de un movimiento a lo largo del tiempo. Es curioso que los dos mencionáis este acto íntimo, ¿no? En tu escritura que va ahonda en terrenos que son muy personales. Y tú, Ana, cuando hablas en tus podcasts también estás en la intimidad de tu trabajo, de tu casa, ¿no? Muchas veces, pero ¿hasta qué punto sois conscientes de a quién dirigís vuestra voz? Es decir, ¿tenéis la persona delante? ¿Tenéis la idea del público que os está escuchando? Yo personalmente no. Porque creo que es un tema personal, obviamente. Si tengo delante la imagen de a quién quiero que este episodio o capítulo vaya dirigido, entonces creo que de alguna forma estoy condicionando lo que voy a decir. Mientras que si digo voy a abrirme y voy a ver qué es lo que sale aquí
de esta pequeña idea que me ha surgido, de esta pequeña estrellita que ha aparecido, voy a desarrollar este tema y confío en que llegará quien necesite. Es la función, ¿no? Digamos, de vuestros escritos, de vuestro trabajo artístico. Pero no sé, no lo llevas. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que de alguna manera estás abriéndote no a una persona ni a un grupo en concreto, sino hacia una voz interior, ¿no? Hacia ti mismo. Y entonces, llega un momento en que a lo mejor ese mensaje que quieres proyectar lo puede interpretar otra persona de una manera distinta, como tú lo has concebido. Y creo que eso es genial realmente, ¿no? Puedes transmitir una idea, un escrito, un poema, un pasaje, y esa persona lo puede adoptar y traerlo a su propia vida, a su propia vivencia, con libertad. Entonces yo creo que, no sé, es basarse un poco en la sinceridad, ser lo más honesto posible a la hora de escribir y dejar que las cosas fluyan, ¿no? Supongo que sí, la tarea del escritor también llega hasta ahí, ¿no? Lo que hablamos del proceso de reescritura, eres consciente de que tus palabras van a llegar a otros y que ellos las van a recibir y van a hacer un poco lo que quieran con ese material que ha sido vuestro y dais el paso a darlo a la comunidad, ¿no? A los otros. Déjame que continúe la entrevista con una cita de los dos autores. De hecho, estamos revelando material muy privado, es de nuestro grupo de WhatsApp, donde hemos estado preparando y tomando algunas notas para la charla. Y Ana decía, la meditación puede despertar mucho por dentro, pero ese es síntoma de que te ha tocado el alma, como la poesía. A lo que Ernesto respondía, claro que sí, tienen mucho en común. Y sin saberlo, estáis ya uniendo caminos, ¿no? Ana nos habla de poesía, mientras que Ernesto nos habla del alma. ¿Qué, pregunta un poco abierta, qué hay de meditativo en tu poesía y qué hay de poético en tu trabajo? Es una invitación a que reflexionéis sobre estos puentes que os unen entre alma y poesía. Pues en mi poesía creo que sí que hay una parte muy profunda y muy emotiva, meditativa. Efectivamente, creo que sí. Porque a fin de cuentas, cuando escribes un poema, en mi caso, viene muy de dentro, muy del subconsciente, realmente. No es algo que escribas, a ver, ¿qué he hecho esta mañana? Al menos en mi caso, no digo que no pueda ser de otro modo, ¿no? Pero no relato una historia vivenciada de una manera muy gráfica, sino algo como más, no sé, un poco más volátil, ¿no? Entonces, ese material viene del inconsciente, de la intuición, y creo que realmente pues ahí estás tocando una fibra muy sensible que tiene mucho que ver con la mirada interior de quien está, en este caso como es Ana, trabajando en temas de meditación. Bueno, puedes explicarte un poco mejor. Sí, es que yo no sé cuál es la separación entre meditación y poesía, no encuentro palabras. Quizás la única diferencia, a lo mejor la única sutileza que encuentro es que la meditación te lleva a un espacio más allá de las palabras. Te lleva al silencio o a la contemplación. Puedes hacerlo con música, pero a ese, bueno, los budistas llaman vacío, pero puede llamar infinidad, inmensidad, amplitud, expansividad. Así que a lo mejor la meditación es lo que hay detrás de esas palabras. Y la poesía es como el cauce que se lleva, ¿no? del río al mar. Sí, perfectamente explicado. Sí, el silencio, el grandioso silencio, tiene muchísimo que ver con el acto poético, realmente. Es una manera de dar una pequeña decoración al silencio y a lo que transcurre más allá de lo que son realidades tangibles. Y a ese nivel, la poesía no deja de ser una manera de adornar, muy bella y también muy expresiva, obviamente. Ese tipo de entidades de las que tú estás hablando. De hecho, vamos a hacer un ejercicio, no sé si ahora o luego más tarde, donde vamos a utilizar la poesía como forma de entrar en meditación. Es lo que decimos en el grupo de WhatsApp. Por ello. Sí,
aquí es donde nuestra audiencia no tenéis la oportunidad de, no hay ningún lugar donde debáis estar excepto aquí y ahora y ayudarnos con este pequeño experimento de cultura, de literatura y de mindfulness. Hacemos quizá un par de preguntas más y después procedéis a la lectura de algunos poemas y tenemos música que están musicados, ¿no? También por James, y luego puedes pasar, Ana, a ayudarnos también a este momento de meditación. Los dos tratáis, no sé, me lo imagino, temas universales, ¿no? ¿Los podéis poner en común? Los temas que tratáis en vuestra poesía, en vuestro trabajo. Bueno, yo creo que en mi caso los temas más recurrentes de los que trato es el miedo a lo desconocido, la incertidumbre, o el miedo a la incertidumbre, el miedo a la muerte, y temas como la añoranza y la melancolía, que están relacionados también con ese dejar ir, lo que ya no es, lo que vendrá después. Creo que son los temas alrededor de los cuales giran. Ana, tú eres poeta, los temas que nos estás contando, eres poeta ya. Ernesto, ¿qué opinas? Sí, yo creo que sí que eres poeta. Ojalá. No, a ver, sí, realmente, en mi libro hay un contraste entre temas que puedan resultar más tristes o más dolorosos y otros que puedan resultar más luminosos, más esperanzadores. Está presente la muerte, la pérdida. Es un tema que quienes hemos vivenciado la muerte de cerca, en familia, como es mi caso, pues realmente pasa el tiempo y con la perspectiva de los años también es un tema que te genera mucha paz y mucha armonía, y creo que se puede poner en perspectiva todo ese duelo de una forma muy constructiva también en poesía. Y también lo contrario, pensando en el futuro, en las oportunidades, en la esperanza. Creo que sí, todos estos temas están presentes. Sí, casi que contestas a la siguiente pregunta que te iba a formular a los dos, ¿no? Que era, pensaba en los momentos de pandemia, en cómo expresamos o cómo desarrollamos nuestra creación artística en momentos en que está latente el dolor de los otros, ¿no? Y me preguntaba cómo se afronta ese desconsuelo, ¿no? Ese dolor desde la perspectiva de los autores, pero pienso que ya lo has empezado a hablar tú por eso, ¿no? Es como un proceso de catarsis casi lo que me estás explicando. Sí, posiblemente es abrirse de brazos ante eso que te está oprimiendo y dejar que fluya, dejar que pase por tus venas y de ahí va directamente al papel y intentar que sea algo natural a fin de cuentas. Yo creo que no se debe, me imagino que no se debe intentar ser sensacionalista o querer adornar o engordar ni la virtud ni lo contrario tampoco, lo que sea devastación. Quizás me da la sensación que a veces engordamos y adornamos un sentimiento, cuando yo creo que hay siempre un camino más corto, palabras más llanas que lo describen perfectamente, también con el amor propiamente, que está muy presente en mi libro. Yo creo que sí, esa tranquilidad de espíritu puede y debe encontrar palabras llanas y sencillas. Bueno, por ahí creo yo que es un ejercicio también de consuelo y de recuperación. Como de ayuda también, ¿no? Y en tu caso, Ana, la gente explícitamente te pregunta por estos temas, ¿no? Y tú tienes que plantearlo como de un cara a cara, ¿no? El dolor, ¿no? ¿Cómo lo gestionas a través de la escritura? Bueno, yo creo que el primer paso es sentirlo, que a veces, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, cuando empezamos a sentir algo de dolor o incomodidad o sensación de sufrimiento, por leve que sea, lo primero que hacemos es buscar la distracción, irnos fuera, ¿no? Sí, es un tema que realmente repele bastante a mucha gente. Sí. Es una lástima, pero estoy de acuerdo contigo que tenemos tendencia, muchas personas tienen tendencia, a mirar hacia otro lado cuando nos encontramos ante una persona vulnerable, cuando, no sé, no debería de ser así, seguramente. Sí. Y escuché en algún sitio que no puedes solamente puedes sanar lo que puedes sentir.
si no eres consciente de lo que estás sintiendo, si no te enfrentas cara a cara con tus sensaciones y emociones en este momento, que además no te van a matar, no te van a comer. Pensamos, bueno, tenemos miedo a estar con nosotros mismos, pero de eso no te mueres. Te mueres de lo que no eres capaz de expresar, de sacar fuera, no de lo que te corroe. Pero si tú eres capaz de sentarte y de sentir y como decía Ernesto, con sinceridad contigo mismo y con honestidad, decir, pues me encuentro bastante mal, me encuentro bastante jodido en este momento, pero es así. Y en esas sensaciones tú te sientas y las de pues sentarte, quiero decir, te encuentras con ellas y dejas que fluyan, que pasen por ti. Si tienes que llorar, lloras, si tienes que reír, ríes. El pozo que dejan al final es una paz que siempre está dentro de ti. Al final, detrás de todas esas emociones, de todas esas fluctuaciones, todos llevamos dentro un pequeño remanso de paz. Porque todos, en momentos donde nos encontramos tranquilos, relajados, donde se nos olvida qué es lo que está pasando en el mundo, de forma natural sentimos esa paz interior. No tenemos que crearla, fabricarla artificialmente, está ahí. Lo que pasa es que tenemos que llegar a ese pozo, quitándonos, bueno, pues que las emociones pasen, que las sensaciones se sientan. Sí, es ser compasivos, no querer darte contra el muro de bruces y si estás delante del papel o en la vida diaria, si estás con un amigo charlando, pues destapar esa vulnerabilidad, ¿no? En definitiva, cuando estás delante del papel, yo creo que es algo importante y fundamental no adornar, como decía antes, o no querer esconderte, sino ser lo más llano y lo más transparente posible. Creo que la poesía realmente es una gran oportunidad en ese sentido para poder potenciar esa transparencia. Sí, como un ejercicio de sinceridad, ¿no? Sí, desde luego, sí, porque es a fin de cuentas algo que viene de ti, tú eres la sinopsis de tu libro, no necesariamente, pero en buena medida lo eres, y creo que por ahí pues puedes despertar imaginación, creatividad y, como bien decías, Ana, puedes encontrar bondad y lo mejor de ti mismo. Posiblemente es la conclusión a la que llegas, siendo constructivo, ¿no? Sí. Entonces, pienso que podríamos llegar a la última pregunta y pasar a las lecturas, pero ¿pensáis que la literatura, la escritura, el leer, como lectores y como escritores, os lo pregunto, ¿es terapia para el alma? Totalmente. Sí, totalmente. Claro que sí. No obstante, yo siempre soy un poco reacio a esta pregunta, debo confesar, porque, claro, terapia. Quizás en el estado normal de las cosas no haría falta tanta terapia, sería algo como mucho más naturalmente establecido como pacífico y como armonioso, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos que buscar herramientas para restablecer ese orden y la literatura es una de las más eficaces, desde luego. No obstante, yo quiero pensar que la literatura es una manera de encontrar verdad, de encontrar lo más genuino de nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, más que terapia, yo creo que es una manera de descubrir y de encontrar, como ir un poco a la persecución de lo que nos es más real y más natural. Entonces yo creo que de alguna manera pues, nos ayuda y nos abre esa puerta, nos permite indagar en nuestra verdad como seres humanos.